Fue una noche como tantas otras, calurosa, pesada, sin una pizca de brisa. Don Manuel, de 78 años, se fue a la cama más temprano de lo habitual. Había pasado todo el día sintiéndose algo cansado, pero lo atribuyó al sol y al calor del verano, como siempre. Como hacía cada noche, colocó el ventilador frente a su cama, lo encendió a máxima potencia y se recostó con una sábana ligera. Era su forma de combatir el bochorno. Esa fue la última vez que su esposa lo vio con vida. A la mañana siguiente, no respondió al llamado del desayuno. Lo encontraron sin signos vitales. El médico fue claro: un infarto mientras dormía. Silencioso, repentino y quizá prevenible. Lo que su familia no sabía, y él tampoco, es que durante las noches de calor, el cuerpo de una persona mayor trabaja mucho más de lo que creemos. El corazón se esfuerza en mantenerse estable, la presión fluctúa sin aviso, y el sudor constante puede llevar a una deshidratación leve pero peligrosa. Todo eso sucede sin que lo notemos. Y lo más importante, muchos de nosotros cometemos un error simple al dormir en verano que puede aumentar ese riesgo sin darnos cuenta. ¿Sabías que el calor nocturno puede alterar tu presión incluso cuando estás descansando? ¿Y que ciertos hábitos que parecen inofensivos pueden poner a tu corazón en una situación límite? En este video, quiero contarte exactamente cuál es ese error que tantos cometen en verano al irse a dormir y cómo puedes evitarlo de forma sencilla y segura. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien que ya está en esa etapa, quédate conmigo. Lo que vamos a hablar puede marcar una diferencia enorme. Y antes de empezar, ¿qué edad tienes tú y desde dónde estás viendo este video? Me encantaría leerte en los comentarios. Hay algo que muchos no saben. El verano no solo cansa durante el día, también agota por la noche. Mientras creemos que estamos descansando, el cuerpo, especialmente en personas mayores, está librando una batalla silenciosa contra el calor. Verás, cuando sube la temperatura ambiente, el organismo activa varios mecanismos para intentar enfriarse. Empieza a sudar más, a dilatar los vasos sanguíneos y a modificar la presión arterial para mantener la sangre circulando adecuadamente. Todo eso requiere un esfuerzo extra del corazón. Y si ya tienes un corazón que ha trabajado durante más de 60 o 70 años, ese esfuerzo puede pasar factura. Dormir en una habitación muy calurosa provoca que la frecuencia cardíaca aumente, aunque no te des cuenta. También puede hacer que la presión baje repentinamente, sobre todo si estás deshidratado, o que suba peligrosamente si tu cuerpo reacciona con estrés al calor. Y esto no afecta solo a quienes ya tienen problemas diagnosticados. A veces, un corazón aparentemente sano puede fallar si se lo pone bajo demasiada presión durante muchas noches seguidas. Hay grupos que corren un riesgo especialmente alto. Personas con hipertensión, que ya tienen el sistema circulatorio comprometido. Personas con diabetes, que muchas veces no notan señales de alerta. Quienes tienen sobrepeso, porque el cuerpo acumula más calor y se enfría más lento. Y por supuesto, quienes ya han tenido alguna complicación cardíaca previa. Te contaré el caso de Carmen, una mujer de 75 años que conocí en una charla de salud para adultos mayores. Ella vivía sola en un departamento pequeño y durante las noches de verano dormía con las ventanas cerradas por miedo a los robos. No tenía aire acondicionado, así que usaba un pequeño ventilador que apuntaba directamente a su cuerpo mientras dormía. Lo que empezó como un recurso para sobrellevar el calor se transformó en un problema. Carmen comenzó a despertarse cada madrugada con una sensación rara en el pecho, como una vibración interna. A veces tenía taquicardia, otras veces solo una sensación de ansiedad sin motivo, como ella la describía. Pensó que era por los sueños o por la edad. Nunca sospechó que el calor nocturno y el esfuerzo que su corazón hacía cada noche podían estar detrás. Fue su nieta, estudiante de enfermería, quien un día le tomó la presión al despertarse y encontró una cifra peligrosamente alta. Le recomendaron mejorar la ventilación, no dormir con calor acumulado en la habitación y, sobre todo,
entender que las noches calurosas también exigen al cuerpo, incluso más que los días. Dormir con calor no solo es incómodo. Para el corazón, puede ser como correr una maratón sin moverse de la cama. Y cuando ese esfuerzo se repite cada noche durante todo el verano, el riesgo se acumula, sin que lo notes. El error más común al dormir en verano. Cuando el calor aprieta y el cuerpo no encuentra alivio, uno busca soluciones rápidas. En muchas casas, sobre todo donde no hay aire acondicionado central, la solución más común es encender un ventilador o colocar el aire directo al cuerpo. Es lógico. Sentir ese fresquito al acostarse parece lo único que permite cerrar los ojos en medio de la noche. Pero aquí viene la parte que muchos no saben. Ese ventilador o ese aire frío puede estar haciendo más daño que bien. Dormir con un flujo constante de aire, ya sea del ventilador o del aire acondicionado, apuntando directamente al cuerpo, provoca varios efectos negativos, aunque la mayoría no los note al principio. El primero es la deshidratación leve, silenciosa. Mientras duermes, el aire constante sobre la piel acelera la evaporación del sudor. Parece algo bueno, porque uno siente menos calor, pero la verdad es que estás perdiendo agua sin darte cuenta, y con cada noche, esa pérdida se acumula. El segundo efecto son los espasmos musculares. ¿Has notado que al despertar en verano, a veces sientes el cuello o la espalda rígidos? Eso es porque el flujo de aire constante puede generar contracciones musculares involuntarias, sobre todo si el cuerpo queda expuesto durante horas. Y lo más preocupante de todo, ese estrés térmico constante obliga al corazón a trabajar más. Mientras tú duermes, el cuerpo está recibiendo señales confusas. Por un lado, el calor ambiente, por otro, el aire frío directo. Eso altera la regulación natural de la temperatura y el ritmo cardíaco. El corazón, intentando mantener el equilibrio, puede terminar acelerándose o, en algunos casos, descompensándose. Quiero contarte el caso de don Ernesto, un hombre de 74 años que vive en Córdoba, donde los veranos pueden ser especialmente secos y agobiantes. Él dormía cada noche con un ventilador industrial apuntando directamente al pecho. No soportaba el calor, así que lo ponía en la velocidad más alta. Decía que así dormía como un rey. Pero un día, sin previo aviso, se despertó con la presión por las nubes. Su corazón latía con fuerza y sentía un cosquilleo en el brazo izquierdo. Terminó en la guardia, donde le explicaron que llevaba noches deshidratado, que su ritmo cardíaco estaba alterado y que ese ventilador constante, lejos de ayudarlo, había sido parte del problema. Sus palabras, días después, fueron muy claras. Sentía frescura, pero mi cuerpo estaba luchando sin que yo lo supiera. Desde entonces, cambió su rutina. Abrió ventanas estratégicamente, colocó el ventilador en una esquina para mover el aire sin que le diera directo y empezó a dormir con una sábana de algodón, liviana, pero protectora. La clave no es eliminar el ventilador o el aire acondicionado, sino usarlos con inteligencia. Que refresquen el ambiente, sí, pero sin agredir directamente al cuerpo. Que ayuden, no que dañen. Este error es tan común que ni siquiera se lo cuestiona. Pero ahora que lo sabes, puedes evitarlo. Y más adelante en este video, te mostraré cómo preparar tu habitación y tu cuerpo para dormir mejor, sin poner tu salud en juego. ¿Cómo afecta la deshidratación nocturna al corazón? Hay un enemigo silencioso que se esconde entre las sábanas en las noches de verano. No hace ruido, no da señales claras, y cuando aparece, muchas veces ya es tarde. Hablo de la deshidratación nocturna. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que también sudamos mientras dormimos, incluso si no lo sentimos. Y cuando la temperatura es alta, ese sudor aumenta. No siempre empapa la ropa, no siempre se nota al tacto, pero el cuerpo está perdiendo agua de forma constante. Y cuando no reponemos ese líquido antes de dormir, el cuerpo empieza a sufrirlo de inmediato, especialmente la sangre, que se vuelve más densa, más espesa. Eso significa que el corazón tiene que esforzarse más para bombearla.
Es como si en lugar de empujar agua limpia, tuviera que mover miel. Con la sangre más espesa, el riesgo de formar coágulos aumenta, y eso puede llevar a problemas muy serios como trombosis, embolias o incluso infartos. Además, si ya tienes alguna afección previa, como hipertensión o arritmias, este esfuerzo adicional puede descompensarte sin que lo sepas. Otro efecto poco conocido es que la deshidratación puede alterar el ritmo eléctrico del corazón, generando palpitaciones o arritmias que confunden al cuerpo y que muchas personas mayores confunden con ansiedad, insomnio o simplemente los nervios. Y todo esto sucede, muchas veces, por una decisión que parece lógica: no tomar agua antes de dormir para no levantarse al baño durante la noche. Es una preocupación real, lo entiendo. A cierta edad, dormir de corrido se vuelve más difícil y muchos evitan tomar agua después de las 8 o 9 de la noche. Pero a veces, ese pequeño sacrificio puede tener consecuencias mucho mayores. Te contaré el caso de Aurora, una mujer de 81 años que vive sola en un piso pequeño. Ella tenía miedo de caerse al ir al baño de noche, así que decidió dejar de tomar líquidos a partir de las 7 de la tarde. Al principio, se sintió bien, dormía mejor, pero después de varias noches calurosas, empezó a sentir que le faltaba el aire al despertar. Un día se desmayó apenas se levantó de la cama. Fue llevada al hospital con la presión bajísima y signos de deshidratación. Le explicaron que el problema no era solo el calor, era que su cuerpo no tenía suficiente agua para compensar la pérdida nocturna. Y eso había afectado directamente el funcionamiento de su corazón. Desde entonces, Aurora hace algo muy simple: toma medio vaso de agua antes de acostarse y mantiene otro al lado de la cama. No necesita beber mucho, solo lo justo para que su cuerpo no entre en déficit. También mejoró la ventilación de su habitación y usa ropa más ligera al dormir. Pequeños cambios que hicieron una gran diferencia. La recomendación es clara: hidratarse durante el día, evitar bebidas diuréticas como el café o el alcohol por la noche, y no tener miedo de tomar al menos un poco de agua antes de dormir. Si tienes problemas para levantarte al baño, asegúrate de que el camino esté iluminado, sin obstáculos, y considera hablar con tu médico para organizar tus horarios de medicamentos y líquidos. Recuerda, el corazón necesita agua tanto como descanso, y en verano, cada gota cuenta. Los peores hábitos nocturnos en verano. Hay cosas que hacemos sin pensarlo. Las hemos hecho toda la vida. Nos parecen normales, parte de la rutina. Pero cuando el calor aprieta y el cuerpo está más vulnerable, esas pequeñas costumbres pueden convertirse en errores. Y esos errores pueden afectarnos mucho más de lo que creemos. Hoy quiero hablarte de 4 hábitos comunes en las noches de verano que dañan la calidad del sueño y ponen en riesgo la salud del corazón, especialmente en personas mayores. Primero, cenar muy tarde. Cuando uno cena a las 10 o incluso más tarde, el cuerpo no tiene tiempo suficiente para digerir antes de acostarse. Y en verano, la digestión se hace aún más lenta por el calor. Dormir con el estómago lleno obliga al organismo a seguir trabajando durante la noche. Esto no solo provoca insomnio o malestar, sino que aumenta la presión arterial y puede afectar el ritmo del corazón. Lo ideal es cenar al menos 2 horas antes de irse a la cama, con comidas ligeras, sin fritos ni carnes pesadas. Segundo, dormir sin la ropa adecuada. Muchos creen que dormir sin ropa, o con muy poca, es lo mejor contra el calor. Pero eso no siempre es cierto. El cuerpo necesita una mínima protección térmica, incluso en verano. Si dormimos con el cuerpo completamente expuesto, sobre todo si usamos ventilador o aire acondicionado, el cambio de temperatura durante la noche puede provocar espasmos musculares, tensión o incluso infecciones respiratorias. Lo mejor es usar ropa de algodón liviana que permita transpirar, pero que también proteja zonas sensibles como el pecho, la espalda y los pies. Tercero, tomar alcohol antes de dormir. Esa copita de vino o ese licor que muchos toman como parte de la rutina nocturna puede ser más perjudicial de lo que parece.
El alcohol actúa como un sedante al principio, pero interfiere con las fases profundas del sueño, lo que provoca microdespertares que muchas veces no recordamos, pero que alteran el descanso. Además, el alcohol deshidrata, eleva la temperatura corporal y puede alterar el ritmo cardíaco. Y si se combina con medicamentos, el efecto puede ser aún más peligroso. Déjame contarte la historia de Julián, un hombre de 79 años que conocí en una charla comunitaria. Toda su vida había tomado una copita de licor antes de ir a la cama. Lo llamaba su medicina para dormir. Durante el invierno no notaba nada raro, pero cuando llegó el verano, empezó a despertarse agitado, con sensación de calor interno y con el corazón acelerado. Una noche, sufrió un microinfarto. Por suerte fue leve y recibió atención médica a tiempo. En el hospital, los médicos fueron claros. Su copita diaria, en combinación con el calor y sus medicamentos para la presión, había sido un cóctel peligroso. Julián quedó en shock. No lo podía creer, pero desde entonces dejó el alcohol nocturno y aprendió nuevas formas de relajarse antes de dormir. Sus palabras me quedaron grabadas. Pensé que estaba cuidando mi sueño, pero estaba castigando mi corazón. Y cuarto, el café o té a última hora. Muchos adultos mayores disfrutan de una infusión por la noche. Es un hábito social, una costumbre de toda la vida. Pero tanto el café como algunos tés contienen cafeína, un estimulante que no solo altera el sueño, sino que también puede aumentar la presión arterial. Y aunque algunos dicen, a mí no me afecta, el cuerpo a partir de cierta edad se vuelve más sensible. Incluso los descafeinados pueden contener pequeñas dosis que, en combinación con el calor, descompensan el sistema nervioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar estos hábitos no significa dejar de disfrutar la noche. Significa adaptarse a lo que el cuerpo necesita ahora, en esta etapa de la vida. El verano no perdona los descuidos, y el corazón, aunque silencioso, recuerda cada mala noche que le hicimos pasar. Dormir bien en verano no es solo cuestión de temperatura, también es cuestión de decisiones pequeñas que, repetidas cada noche, pueden proteger tu vida. Medicamentos y calor nocturno, una combinación peligrosa. Muchas personas mayores siguen sus tratamientos médicos al pie de la letra. Se toman sus pastillas a la misma hora, con la misma rutina, como les dijo el doctor. Y eso está bien, la mayor parte del tiempo. Pero en verano, todo cambia. Las altas temperaturas, el sudor constante, la pérdida de líquidos, las noches mal dormidas, alteran el efecto de algunos medicamentos, sobre todo los relacionados con el corazón y la presión arterial. Y eso es algo de lo que casi nadie habla. Hay medicamentos que funcionan perfectamente bien durante el invierno, pero que pueden volverse peligrosos cuando sube el calor, especialmente si no estamos bien hidratados o si no dormimos correctamente. Por ejemplo, los diuréticos. Estas pastillas están diseñadas para eliminar el exceso de líquidos del cuerpo y bajar la presión. Pero en verano, cuando ya estamos perdiendo líquidos por el sudor, pueden llevarnos a un estado de deshidratación severa, sin que lo notemos. Y eso puede provocar mareos, caídas o bajadas bruscas de presión durante la noche. Lo mismo ocurre con algunos medicamentos para el corazón, como los betabloqueadores o ciertos vasodilatadores. Su efecto se potencia con el calor, haciendo que la presión arterial baje demasiado mientras dormimos, lo que puede causar palpitaciones, confusión al despertar o incluso síncopes. Déjame contarte el caso de Teresa, una mujer de 76 años que vivía con su hija en un pequeño pueblo costero. Cada mañana, como le había indicado su médico, tomaba su pastilla para la presión y un diurético. Lo había hecho así durante años, sin problemas. Pero aquel verano fue especialmente caluroso. Teresa sudaba mucho durante el día y por las noches apenas dormía. Empezó a sentirse débil por las mañanas. Un día, al levantarse de la cama, se desmayó y se golpeó contra la cómoda. Fue llevada al hospital, donde le explicaron que estaba deshidratada, con los electrolitos desequilibrados,
y que su presión había caído más de lo normal. El motivo: su medicación habitual, que no había sido ajustada para las condiciones del verano. Después de eso, su médico cambió los horarios, redujo la dosis del diurético y le indicó tomar más agua en momentos específicos del día, no solo cuando tenía sed. Y aquí viene el punto más importante. No se trata de dejar la medicación por tu cuenta. Eso sería un error muy peligroso. Lo que sí debes hacer es hablar con tu médico cada vez que cambien las condiciones de tu vida, como un verano muy caluroso, una pérdida de apetito, noches sin dormir o sudoración constante. Pregúntale si es necesario ajustar la dosis, cambiar el horario de las tomas o hacer algún análisis para ver cómo está funcionando tu organismo bajo ese clima. Recuerda que el cuerpo no reacciona igual a los 70 que a los 40 y que el calor modifica todo, desde el pulso hasta la forma en que tu cuerpo absorbe una pastilla. Además, en muchos casos, simplemente cambiar el momento del día en que tomas cierta medicación puede marcar una diferencia enorme. Por ejemplo, tomar un diurético en la mañana en vez de por la noche puede evitar deshidratación nocturna. O repartir la dosis en 2 momentos distintos del día para evitar bajones bruscos de presión. Dormir bien y cuidar el corazón también incluye revisar tu tratamiento. Y más aún cuando las noches son calurosas, húmedas, y el cuerpo está en alerta sin que tú lo sepas. Dormir bien en verano no es cuestión de suerte. Es una combinación de decisiones pequeñas que al final hacen una gran diferencia. Y una de las más importantes tiene que ver con algo que solemos ignorar: la temperatura del dormitorio. ¿Sabías que el cuerpo necesita estar a cierta temperatura para poder descansar realmente? Ni demasiado caliente, ni demasiado frío. La ciencia lo ha estudiado y los expertos coinciden. La temperatura ideal para dormir está entre 20 y 24 grados centígrados. Por encima de eso, el cuerpo lucha por enfriarse. Por debajo, se activa para mantenerse caliente. En ambos casos, el descanso se interrumpe, aunque no te des cuenta. Ahora bien, ¿cómo lograr ese equilibrio sin poner en riesgo tu salud? Primero, algo muy simple pero poderoso: la ventilación cruzada. Abrir 2 ventanas en lados opuestos de la casa o la habitación, aunque sea parcialmente, permite que el aire circule y se renueve. Si solo abres una, el aire se estanca. Pero con 2 aperturas, aunque pequeñas, se crea una corriente natural que refresca de forma suave y constante. Si no puedes hacerlo por seguridad, una opción es dejar una abierta con malla o reja y la otra en otro ambiente de la casa. Segundo, el aire acondicionado sí puede usarse, pero con cuidado. No debe apuntar directamente al cuerpo. La idea no es congelar la habitación, sino mantenerla dentro de ese rango cómodo. Si no tienes termómetro, basta con entrar a la habitación y sentir que el aire no está sofocante ni demasiado frío. Muchos adultos mayores cometen el error de dormir con el chorro de aire sobre la cara o el pecho, y eso termina generando tensiones musculares, resequedad y hasta problemas respiratorios. Tercero, la ropa adecuada. Usar prendas de algodón livianas, sueltas, que permitan al cuerpo transpirar naturalmente. Evita las telas sintéticas, que retienen el calor y dificultan la circulación del aire sobre la piel. Y aunque parezca tentador dormir sin ropa, como mencionamos antes, es mejor cubrirse levemente para proteger los músculos del enfriamiento nocturno. Cuarto, el colchón y la ropa de cama. Hay colchones que retienen el calor del cuerpo, especialmente los de espuma densa o materiales sintéticos. Si al acostarte sientes que el colchón parece una plancha caliente, considera usar una cubierta de algodón por encima o invertir en un cubrecolchón respirable. Las sábanas también importan, que sean livianas, transpirables y preferentemente claras, ya que los colores oscuros conservan más el calor. Y para que veas que esto no es solo teoría, te contaré una historia real. Clara y Roberto, un matrimonio de más de 80 años, vivían en una casa antigua con techos bajos y ventanas pequeñas. Cada verano sufrían para dormir. Usaban un ventilador viejo,
dormían con ropa mínima y apenas conciliaban el sueño. Un día, su nieto, que había estudiado arquitectura, los visitó y les propuso hacer algunos cambios sencillos. Cambiaron las cortinas pesadas por unas más claras y livianas que permitían mejor circulación del aire. Instalaron un pequeño aire acondicionado con temporizador que enfriaba la habitación durante los primeros 30 minutos sin quedarse encendido toda la noche. Empezaron a usar sábanas de algodón, de colores claros, y colocaron una sábana liviana sobre el ventilador para suavizar el flujo de aire. Además, ubicaron el ventilador en un rincón para que moviera el aire sin impactar directamente sobre sus cuerpos. En menos de una semana, su calidad de sueño cambió radicalmente. Clara, que antes se levantaba 5 veces por noche, empezó a dormir 6 horas seguidas. Roberto, que sufría de presión alta, empezó a notar que se despertaba más descansado y con cifras más estables. Ellos mismos lo dicen. No sabíamos que el calor estaba afectando tanto nuestra salud. Creíamos que eran los años, pero eran las condiciones. Y eso es algo que todos debemos tener en cuenta. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital. Y en verano, esa necesidad depende en gran parte de la temperatura y el entorno que creamos para descansar. Señales de alerta que no debes ignorar de noche. En muchas historias que terminan en tragedia, hay una frase que se repite: pensé que no era nada. Y detrás de esas palabras suele haber señales. Señales que el cuerpo envió con claridad, pero que fueron ignoradas o confundidas con otra cosa. Durante la noche, y especialmente en las noches de verano, el cuerpo puede manifestar síntomas de alarma relacionados con el corazón o el sistema circulatorio. Saber reconocerlos a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Veamos algunas de las más importantes. Sudor frío. No es el sudor normal por calor. El sudor frío aparece de forma repentina, sin causa aparente, y se siente como una humedad helada en la piel. Suele acompañarse de sensación de debilidad, náuseas o escalofríos. Es una señal clara de que algo no está bien, y podría ser el aviso temprano de un infarto. Palpitaciones. Todos sentimos el corazón latir, pero cuando ese latido se vuelve muy fuerte, irregular o acelerado, y lo notas incluso al estar en reposo, hay que prestar atención. Las palpitaciones nocturnas pueden indicar arritmias, desequilibrio en los electrolitos por deshidratación o estrés del sistema cardiovascular. Dolor en el brazo o en el pecho. El dolor opresivo en el centro del pecho, que puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula o incluso a la espalda, es un clásico síntoma de infarto. A veces, no es un dolor agudo, sino una presión incómoda, como si alguien te estuviera empujando con fuerza el pecho. Si aparece en reposo, durante la noche, no lo ignores. Mareos o aturdimiento. Levantarse de la cama y sentir que todo da vueltas, o que las piernas no responden bien, puede ser señal de presión baja, deshidratación o un problema neurológico. Pero también puede ser la antesala de un desmayo o un episodio cardíaco. Sentarse unos minutos, respirar profundo y evaluar si el mareo cede es clave. Si no mejora, hay que actuar. Sensación de opresión o angustia. Muchas veces, el cuerpo no expresa el malestar con dolor, sino con una sensación de inquietud, como si algo no estuviera bien. Algunas personas lo describen como una angustia que sube desde el estómago, o como una alarma interna difícil de explicar. No lo atribuyas automáticamente a los nervios o al insomnio. El cuerpo es sabio, y a veces nos avisa de forma emocional lo que no puede decir con palabras. El caso de Marta. Marta tiene 77 años y vive sola en un apartamento cálido. Una noche de enero, se despertó con el corazón latiéndole fuerte. Sentía la frente húmeda, pero el resto del cuerpo frío. No tenía dolor, solo una sensación rara en el pecho. Pensó que era ansiedad. Se levantó, bebió un poco de agua
y trató de volver a dormir. Pero esa ansiedad se repitió 2 noches seguidas. En la tercera, además de las palpitaciones, sintió un leve hormigueo en el brazo izquierdo. A la mañana siguiente fue al centro médico. Le detectaron una arritmia leve y signos de que había sufrido un microinfarto sin darse cuenta. El cardiólogo fue directo. Tu cuerpo te avisó 3 veces. Te dio oportunidades. Desde entonces, Marta tiene un plan claro. Duerme con el móvil al lado. Tiene números de emergencia anotados en grande. Y ante cualquier síntoma que no pueda explicar, no duda en pedir ayuda. ¿Qué hacer si te pasa a ti o a alguien cercano? No subestimes ningún síntoma nocturno. Si sientes varios de los signos anteriores, llama al médico o al servicio de urgencias. No intentes esperar a ver si pasa. Si es un infarto, el tiempo es vital. Mantén siempre el teléfono cargado y accesible. Ten cerca los nombres y dosis de tus medicamentos para poder informarlo rápidamente. Dormir debe ser un acto de descanso, no una ruleta rusa. Y aunque no podemos evitar todos los riesgos, sí podemos escuchar al cuerpo y actuar con rapidez. ¿Cómo dormir en verano sin arriesgar tu corazón? Dormir bien en verano no tiene por qué ser una lucha, y menos aún una amenaza. Lo que necesitas no son grandes cambios ni costosos aparatos. Lo que necesitas es una rutina sencilla y segura, pensada especialmente para quienes ya pasaron los 60 años. Aquí tienes un checklist con 5 pasos clave para tener noches más frescas, más tranquilas y sobre todo, más seguras. 1. Hidratación adecuada antes de dormir. No esperes a tener sed. El cuerpo de una persona mayor pierde agua con más facilidad y no siempre lo avisa. Beber un vaso de agua 1 hora antes de acostarte ayuda a regular la temperatura corporal durante la noche y previene bajones de presión. Si te preocupa despertarte para ir al baño, solo evita beber en los últimos 30 minutos, pero no dejes de hidratarte. 2. Nada de comidas pesadas ni tardías. Evita comer 2 horas antes de dormir, y si puedes, haz que tu cena sea ligera, baja en sal y en grasas. Las comidas pesadas dificultan la digestión, elevan la presión y hacen que el cuerpo trabaje más de lo necesario mientras intenta descansar. 3. Controla la temperatura del dormitorio. Recuerda lo que hablamos antes. Entre 20 y 24 grados es el ideal. Usa ventilación natural si puedes, evita el aire directo al cuerpo y crea un ambiente con ropa de cama liviana, de algodón, en tonos claros. Tu dormitorio debe sentirse como un refugio fresco, no como un horno ni como un congelador. 4. Cuida tu postura al dormir. Dormir de lado, con las piernas ligeramente flexionadas y una almohada entre ellas, puede ayudarte a mantener una buena circulación. Además, evita presiones en la zona torácica, mejora la respiración y favorece el descanso. Si usas ventilador o aire acondicionado, procura cubrir al menos el pecho con una sábana liviana. 5. Apaga las pantallas al menos media hora antes. El brillo de los móviles, la televisión o las tabletas interfiere con la producción natural de melatonina, la hormona del sueño. Y si encima hace calor, eso aumenta la sensación de insomnio. Intenta cambiar esa media hora final por algo más tranquilo. Escuchar música suave, leer unas páginas o simplemente cerrar los ojos en silencio. Y si te resulta difícil cumplir todos los puntos de golpe, no pasa nada. Empieza por uno, luego otro. Lo importante es crear un ritual nocturno que tu cuerpo reconozca y agradezca. Ritual de 5 pasos para una noche segura. Beber un vaso de agua fresca. Apagar pantallas y luces fuertes. Revisar que el ambiente esté ventilado. Vestirse con ropa ligera y cómoda. Recostarse de lado, respirar profundo y agradecer el día. Este pequeño ritual puede convertirse en tu mejor aliado durante las noches de verano. Porque dormir bien no es solo un placer,
es también un escudo para tu corazón. Dormir bien es vivir mejor. No lo olvides. Las noches de verano pueden ser difíciles. El calor no da tregua. El cuerpo suda, se agita, se descompensa. Y cuando se llega a cierta edad, lo que antes era solo incomodidad, ahora puede convertirse en un riesgo silencioso. A lo largo de este video, vimos cómo el calor afecta el sistema circulatorio, cómo el ventilador o el aire acondicionado mal usados pueden hacer más daño que bien, y cómo algunos hábitos nocturnos tan comunes, como cenar tarde o tomar una copita, ponen más presión sobre un corazón que ya ha trabajado toda una vida. También hablamos de los medicamentos, de las señales que da el cuerpo cuando algo no va bien, y de cómo una rutina nocturna bien pensada puede marcar la diferencia. No se trata de tener miedo, se trata de saber y cuidar. Porque dormir no es solo descansar, es regenerarse, protegerse, mantenerse vivo. Dormimos casi una tercera parte de nuestras vidas. ¿Cómo no íbamos a prestar atención a la calidad de ese tiempo? Dormir con el cuerpo deshidratado, con el ventilador directo al pecho, con comida en el estómago y con calor acumulado, es como pedirle al corazón que siga corriendo una maratón mientras tú crees que estás en reposo. Y la verdad es que muchas de las tragedias que ocurren por la noche se podrían haber evitado con pequeños cambios. Así que si has llegado hasta aquí, solo puedo decirte esto. Gracias por cuidar de ti. Gracias por informarte, por escuchar, por compartir este momento. Y si conoces a alguien mayor, tu madre, tu padre, un amigo o vecina, que no duerme bien en verano, envíale este video. Podría salvarle el corazón, literalmente. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con sabiduría. ¿Y tú, qué edad tienes y desde dónde estás viendo este video? Me encantaría saberlo. Te leo en los comentarios. Gracias por estar aquí.